Buenos días. Muchas gracias a los asistentes por haber encontrado un ratito para asistir a este webinar. Vamos a dar 3 minutos de cortesía para que se unan algunos compañeros que seguramente estarán llegando ahora mismo, que estamos viendo nosotros en la plataforma, se están incorporando. Y dentro de 2 o 3 minutos empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a esperar un minutito más antes de empezar la presentación de este webinar. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ir empezando ya. En primer lugar, agradeceros a todos que hayáis encontrado un rato para asistir a este webinar que dedicamos a la implementación de sistemas MDM en entornos complejos de aplicaciones basados en SAP y en RP en general, ¿no? Para este webinar contamos con la presencia de Mário Duarte, que es director de negocio de Apgar Consulting, que es una compañía especializada en la implantación de soluciones MDM y de TIBCO EBX en particular. Y también contamos con Frederic, que es el responsable del área de MDM dentro de Forvia Faurecia, que es una de las principales compañías de tecnologías del automóvil del mundo, concretamente la 7ª del mundo. O sea, no es una compañía pequeña, tiene más de 250 fábricas repartidas por todo el mundo, con lo cual os podéis imaginar que su programa de MDM es uno de los más complejos que hemos abordado desde Apgar y desde TIBCO. Antes de proceder con las presentaciones, comentaros pues, que al final habrá un turno de preguntas, así que si sois tan amables de irnos dejando las preguntas en el panel que tendréis en la aplicación, pues trataremos de responderlas todas ellas al final. Y ya sin más dilación, pues voy a comenzar con la presentación. Empezaré describiendo yo a nivel general un poco la solución EBX y lo que puede aportar en los entornos SAP. A continuación, Mário comentará con más detalle cuáles son las dificultades y qué valor aporta Apgar Consulting en los proyectos basados en SAP. Y finalmente dedicaremos una gran parte de la presentación a que Frederic nos explique pues, todos los retos y las estrategias que han seguido en la implementación de su solución de MDM basada en TIBCO EBX. Comienzo, por tanto. Bueno, pues un poco contaros, yo creo que todos ya conocéis a TIBCO, pero creo que es interesante que tengamos un poco la foto de TIBCO como fabricante de software con una enorme implantación, no solo en España, sino en todo el mundo. Tenemos más de 10.000 clientes y un catálogo muy amplio de soluciones que están implantadas en todos los sectores, ¿no? Estas soluciones están organizadas pues, básicamente en tres pilares de negocio: el área de integración,
el área de gestión de datos y el área de explotación de datos, ¿no? Que las llamamos Connect, Unify y Predict. Tisco MX la situamos dentro del área de la gestión de datos, ¿no? Porque de alguna manera conecta los sistemas y nos permite unificar los datos, gestionar su calidad y tener un punto único de control en el cual tenemos garantizada la confianza en los datos para poder explotarlos y generar, pues luego a partir de ellos, cuadros de mando, modelos analíticos avanzados, etc., ¿no? Como veréis, pues la parte de nuestro portfolio dedicada a Unify, a la gestión de datos, no solo consta de BX, que la veis aquí a la izquierda, como aplicativo dedicado específicamente a la gestión de maestros, gestión de datos de referencia y también a los temas de gestión de metadatos, sino que también consta de otras aplicaciones, como por ejemplo nuestra herramienta de virtualización, que sirve para la integración ágil de datos, y nuestra herramienta específica orientada al gobierno del dato, que se llama Tipo Cloud Metadata, y que está basada en las tecnologías tanto de Tisco MX como nuestra tecnología de virtualización. Además, tenemos otras soluciones dentro de este área, dedicadas específicamente a la gestión de la calidad de los datos, etcétera. Lo interesante es ver que cuando uno confía en Tisco, no confía solamente en una solución, sino en un catálogo completo de soluciones que todas integradas pues pueden constituir una plataforma de gestión de datos ágil y madura, que nos va a permitir abordar cualquier problemática. En este sentido, y haciendo foco en Tisco MX, que es nuestra solución como veréis aquí un poco en el centro, ¿no? Gestión de datos maestros de referencia, de datos de referencia y de metadatos, pues lo primero que vemos es que es una solución multipropósito desde el punto de vista de su utilización, ¿no? Que nosotros cuando montamos, por ejemplo, un maestro de materiales, típicamente no lo vamos a explotar solamente desde el punto de vista operacional, es decir, en conexión, por ejemplo, con nuestro ERP, para que garantice la falta de duplicidad y la calidad de los datos que hay dentro de nuestro ERP en lo que respecta a materiales, sino que lo vamos a utilizar también con frecuencia, por ejemplo, para explotación analítica, es decir, para montar, por ejemplo, cuadros de mando, o si estamos masterizando, por ejemplo, los proveedores, pues para construir modelos analíticos que nos permitan entender de qué manera optimizar nuestra cadena de suministro. Es decir, que el dato se va a explotar no solamente operacionalmente, sino también analíticamente y también con frecuencia desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Porque al final, pues casi todos los sectores están regulados, ¿no? Existe algún tipo de regulación que hay que cumplir, ya sea agroalimentaria, ya sea de seguridad, ya sea simplemente de relación con los clientes, y un sistema de MDM pues va a aportar mucho valor desde el punto de vista de auditoría, de tener claro cuáles son los cambios que se han producido en los datos y este tipo de cosas pues que en global, ¿no? Pues hacen que la solución Tisco MX pues sea una solución desde ese punto de vista pues multipropósito, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de la solución? Que yo creo que es el aspecto fundamental, ¿no? Pues se trata de una solución dirigida por modelos. ¿Qué significa estar dirigida por modelos? Pues que en el momento que nosotros definimos un modelo de datos, que puede ser un modelo de datos que provenga de uno de nuestros sistemas, de nuestro Data Warehouse, que provenga de nuestro ERP, de nuestro SAP, ese modelo se ingesta o se define dentro de la plataforma y a partir de ese momento tenemos provisionado dentro de la plataforma un conjunto completo de capacidades MDM, ¿no? Es decir, podemos gestionar todo el ciclo de vida del dato, podemos gestionar las deduplicaciones, las validaciones técnicas y funcionales, podemos gestionar los workflows de validación por parte de seres humanos y de data stewards, podemos tener KPIs de calidad y podemos tener todas las capacidades que hay en torno al dato en una sola plataforma para un modelo de datos que acabamos de crear o que acabamos de ingestar, ¿no? La ventaja que tiene el que la filosofía de la solución sea estar dirigida por modelos es que la convierte de manera nativa en una solución multidominio. Es decir, que podemos ingestar un modelo de datos que sea, por ejemplo, de nuestros proveedores y también un modelo de datos que sea, por ejemplo, de nuestros clientes y ambos los vamos a poder gestionar de la misma manera. Cuando decimos de la misma manera es con las mismas herramientas y con los mismos procesos. Por supuesto, los procesos son totalmente personalizables. Si nosotros, por ejemplo, queremos definir un workflow, un flujo de aprobación para los clientes y uno distinto para nuestros proveedores, pues lo podemos hacer, ¿no? Esa versatilidad, por supuesto, la aporta la plataforma, pero la gran ventaja es que podemos tener múltiples dominios gestionados de una manera similar dentro de la misma plataforma, con lo cual no tenemos que aprender tecnologías nuevas, no tenemos que desplegar módulos adicionales. Es una solución todo en uno y plenamente multidominio, ¿no?
Esta capacidad ha hecho que, pues, que es una solución que se aplique en muchísimos entornos porque, digamos, en torno a esos modelos de datos provisiona un conjunto muy amplio de capacidades que cubren el end-to-end del dato, ¿no? Especialmente del maestro, ¿no? Pero también de los datos de referencia y los metadatos. En particular, pues todo lo que tiene que ver con el modelado de datos, con la gestión de la calidad y del ciclo de vida de los datos. En particular, es una solución extremadamente potente en lo que tiene que ver con la gestión de jerarquías, que al final es una estructura habitual en la gestión del conocimiento de los seres humanos, ¿no? Esta estructura de descomponer los problemas en subproblemas, ¿no? Pues al final eso es estrictamente imprescindible, ¿no? Porque además también existen múltiples jerarquías de referencia que se utilizan dentro de múltiples dominios, pues como códigos industriales o códigos de materiales o jerarquías de países, de ubicaciones, etc., ¿no? Luego, también la solución soporta a través de los flujos y de la capa de seguridad toda la construcción de flujos de validación que permiten que podamos definir por medio de roles qué usuarios tienen permiso para hacer qué usuarios deben hacer qué, son responsables de los datos, son responsables de la validación de los datos o son consumidores de los datos. Aquí podemos montar, ¿no? Pues debido a la flexibilidad de la plataforma, pues cualquier modelo de gobierno, podemos montar modelos de gobierno, por ejemplo, en los que tenemos un data owner, por ejemplo, un data consumer y un data steward, o modelos de gobierno más abiertos, en los que tenemos solamente productores y consumidores en un marketplace de datos. Podemos realmente montar el esquema que nosotros queramos, ¿no? Y luego, lógicamente, la solución hay que integrarla en ecosistemas sumamente complejos en los que aparecen ERPs, como SAP, por ejemplo, pero también aparecen CRMs y aparecen otro tipo de soluciones, y esto requiere que nosotros seamos capaces de integrarnos con facilidad. Lógicamente, tenemos las tecnologías de integración más modernas, típicamente basadas en web services, pero hay otras formas de explotar, pues, el dato que hay dentro de la solución, por ejemplo, por medio de SQL o por importaciones de archivos, y otras tecnologías, pues, que nos van a permitir integrarnos en cualquier tipo de ecosistema, ¿no? Se trata de una solución líder, tampoco voy a hacer demasiado énfasis aquí, esto probablemente ya lo sé, y creo que es importante que veáis cómo esta solución se implanta en muchísimos clientes de múltiples sectores, pero en particular en clientes, pues, que tienen ecosistemas centrados, ¿no? en un ERP y en particular en SAP, ¿no? Y la solución está siendo utilizada por muchos clientes en esos ecosistemas SAP porque aporta valor por encima de un SAP, como vamos a ver ahora dentro de un momentito, y además especialmente en migraciones, ¿no? En migraciones como estamos haciendo cuando tenemos, pues, múltiples SAPs que queremos que converjan a nuestro SAP por HANA, esa migración que todo el mundo al final tiene que hacer, y yo creo que es interesante que la solución nos va a aportar tanto antes como durante la migración como después de la migración, porque al final, y esto yo creo que es lo más crítico, se trata de una solución que va a aportar capacidades que no nos aporta típicamente un ERP, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, del gobierno de los datos, al final un ERP no está preparado, pues, para definir glosarios de negocio, para definir clasificaciones específicas más orientadas al negocio que a la propia operación. Un ERP al final es un ERP, ¿no? Tampoco está orientado específicamente a la calidad del dato. Y luego, en lo que respecta a su ámbito funcional, pues lógicamente un ERP es un sistema puramente operacional, ¿no? Que está tremendamente optimizado, ¿no? Desde el punto de vista operacional, pero en el que no está pensado, digamos, para gestionar la calidad de los datos, para facilitar la explotación de los datos, para facilitar el reporting. No está pensado para eso, y lo que nos hace falta es la flexibilidad y la transparencia que nos aporta a nivel de modelos de datos, pues una solución como un MDM y en particular tipo EBX, que es agnóstica con respecto a los modelos de datos, ¿no? Y puede convivir perfectamente, pues, con modelos de datos basados en SAP, ¿no? Y en particular esto también nos va a facilitar la integración con terceras partes, ¿no? Porque al final, pues, no vamos a dejar a los terceros que entren en nuestro SAP, lo que queremos es comunicarnos con ellos a través de APIs y con modelos de datos específicos para compartir la información, pues, de una manera específica, y aquí nos va a ayudar el tener una capa que nos va a garantizar esa calidad del dato y al mismo tiempo nos va a permitir compartir exactamente los datos que nosotros queremos, ¿no? Con este sistema de roles y de seguridad. Y esto es un poco lo que yo os quería comentar. Tenéis más referencias, que estas presentaciones entiendo que probablemente las hagamos públicas al final. Tenéis más referencias, pues, un poco sobre la solución y sobre la propia compañía.
Y yo creo que ahora lo más interesante es que pasemos a ver la presentación o la charla de Mário, que nos va a hablar básicamente del valor que aporta Apgar, ¿no?, en proyectos de MDM. Así que yo dejo de compartir. En España y Portugal, y nos gustaría en primer lugar agradecer a todos, a todas y a todos por participar en este webinar. En mi ponencia os iré a presentar quién es Apgar Consulting y también cómo podréis acelerar la implementación de MDM en entorno SAP. Bueno, Apgar Consulting es una consultora solamente enfocada en consultoría del dato. Tenemos una práctica de Data Advisory para ayudar a nuestros clientes en temas de gobernanza de datos, como organización, responsabilidades y procesos de gobernanza. En temas también de arquitectura del dato, donde ayudamos a construir glosarios de negocio, diccionarios de datos, flujos de información y gestión de metadatos en general. Pero nuestra principal experiencia es en la implementación de soluciones de gestión del dato, principalmente implementación de soluciones de maestros de datos, catálogo de datos, también integración y calidad del dato. Esa es nuestra principal competencia. Tenemos oficinas en la Europa, en Francia, en Portugal, España, también en Suiza, oficinas también en Estados Unidos y en Brasil. Y afortunadamente somos también ampliamente reconocidos en el mercado como proveedor de servicios de maestros de datos. Por ejemplo, Gartner nos considera entre las 18 mejores consultoras del mundo en la implantación de soluciones de maestros de datos. TIBCO también nos reconoce como el mejor partner en Europa en los 2 últimos años. Ese reconocimiento de TIBCO resulta, creo, también del gran número de certificaciones que tenemos, más de 140 certificaciones, y también, pero el número de consultores que tenemos dedicados a la implementación de TIBCO EBX. Todo ese trabajo resulta también de nuestros casos de éxito. Las referencias indicadas son todas de implementación de TIBCO EBX y la mayoría con integraciones con SAP, y que resultan de la migración de SAP ECC para SAP HANA, donde el tema de datos maestros es muy, muy importante, y la gobernanza de datos también. Entonces, bueno, ¿cómo ayudamos en Apgar, cómo ayudamos a nuestros clientes a acelerar la implementación de soluciones de MDM en entornos SAP? En primer lugar, porque tenemos un conjunto de soluciones que construimos sobre TIBCO EBX. La primera que gustaría de comentar es de Reference Data Management para administrar datos de referencia. Ese es algo muy, muy importante, y típicamente es lo primer paso que nuestros clientes dan con iniciativas de datos maestros, porque es más simples, los modelos de datos son más simples, la gobernanza es también más simple, y es una buena forma de empezar con la gestión de datos maestros. Además, tenemos más soluciones, una de datos maestros financieros y otra también de business partners, que están fuertemente integradas con SAP para desarrollar modelos y soluciones de MDM integrados con SAP. La solución llave en mano para gestionar los datos maestros, ya tiene un modelo predefinido con gráfico de cuentas, centros de costes,
centros de ganancias, áreas funcionales. Todo eso es muy importante para acelerar la implementación de soluciones de MDM cuando quieres gestionar datos maestros financieros. Y tiene integraciones también nativas con SAP ECC o con SAP HANA. Lo segundo dominio que es muy importante también en MDM es el dominio de business partners, sea para gestionar clientes, sea para gestionar proveedores o también empleados. Entonces, esta solución es también preconfigurada para gestionar este concepto de SAP Business Partner con mucha flexibilidad y acoplada con objetos de negocio como cliente, proveedor y empleado como ley. Entonces, es 3 soluciones de datos maestros. Además, tenemos una solución de catálogo de datos completo, que es basado no solo en típico EBX, pero también en típico data virtualización, y que permite gobernar los metadatos de la organización, que es también muy importante cuando hacemos migraciones de SAP ECC para SAP HANA. Finalmente, comentaros una solución para garantizar el cumplimiento con GDPR y otras regulaciones. Básicamente es una solución que permite orquestar la eliminación de los datos sensibles típicamente de clientes, pero también puede ser de proveedores y de empleados. Y entonces, bueno, tenemos estas soluciones disponibles en nuestro canal de YouTube y, bueno, si creéis que es importante, podemos hacer una unión y conectarnos para intentar mejor estas soluciones. Por ejemplo, el datos maestros para business partners es una interfaz de usuario predefinida, pero como podréis mirar, en la derecha tenéis un metamodelo de qué es los modelos de datos que tenemos para gestionar los business partners. Y bueno, puede ser muy complejo, pero típicamente empezamos con una solución más simple y ya tiene un conjunto de interfaz con muchos atributos y que soportan el concepto de cliente, el concepto de proveedor. Bueno, y podemos fácilmente cambiar el modelo y configurarlo con vuestras necesidades específicas, porque como vimos con José María, y el modelo de tipo EBX es muy flexible. Esa es una gran ventaja de tipo EBX. Y entonces, ese es algo que os quería mostrar como ejemplo de la gestión de datos maestros para business partners. También para los datos maestros de finanzas, ya tenemos un conjunto de capacidades desarrolladas que os permite gestionar los profit centers, cost centers y otros datos maestros relevantes de datos financieros. La experiencia que tenemos es que, porque la solución ya tiene alrededor de 500 atributos de datos maestros financieros predefinidos, nos permite acelerar la implementación de un maestro de datos financieros en torno del 50%. Tiene un menor esfuerzo de implementación. Entonces, es bueno, no solo por la reducción del esfuerzo, pero también del riesgo y de los proyectos. Bueno, gustaría finalmente de comentaros cuál es, en nuestra opinión, la propuesta de valor conjunta que tenemos Apgar Consulting y TIPCO para la implantación de soluciones de MDM en entorno SAP. Lo primero es los costes y la duración. Lo que tenemos
como experiencia es que cuando combinamos la flexibilidad y la funcionalidad que TipQBX tiene con nuestras soluciones preconfiguradas, tenemos muchos menos costes de implementación y una menor duración de los proyectos que típicamente de la competencia. Además, la verdad es que las soluciones que desarrollamos con TipQBX y en particular con las nuevas versiones con la nueva versión de TipQBX 6, las demostraciones que hicimos y la usabilidad de la experiencia de usuario es muy buena. Entonces, al final, los usuarios se siguen mucho satisfechos con su interfaz, que no es típicamente las soluciones alternativas de la competencia no tienen la usabilidad que TipQBX y nuestras soluciones tienen. Y bueno, al final también la flexibilidad y la funcionalidad. Los modelos de datos flexibles de ABX, que combinados con nuestras soluciones y con otros aceleradores que también desarrollamos, creemos que ofrecen una propuesta de valor única y a nosotros nos gustaría mucho de poder en reuniones que podemos hacer con vosotros, mostraros en más detalle cómo podemos ayudaros en vuestras iniciativas de MDM y en particular si integradas con la migración de sistemas, de sistemas SAP. Ahora mismo creo que es importante sobre todo mirar cómo una gran organización ha hecho el desarrollo y la implementación de una solución SAP TipQBX. Entonces, bueno, pasaba a Frederic para que presente su caso de éxito. Muchas gracias a todos. Great, thank you. Okay, so I'm Frederic Simon and I am in charge of the MDM domain in the Forestia IT organization. Just to introduce what is Forestia, in fact, we are a global automotive technology leader. Now we are a company of the new Forvia group. It's a group really recently created in February because we are now merged with another automotive group named HELLA. And so HELLA plus Forestia means Forvia. But my testimony today will be about the Forestia activity, for sure. So regarding Forestia, we have 4 business areas, one about the interior of vehicles, cockpit and door panels, one about seating, one about electronics equipment, and one about clean mobility. To give you an idea about the size, we have more than 100 employees in the world from a large number of nationalities, more than 140. And the turnover last year was a bit over 15 billion euros. And regarding the geographical presence, in fact, we have more than 300 sites located in 33 countries, in fact. And if we have a focus on Spain, because we are present in Spain, we have 23 sites in Spain, one R&D center in Valencia, and multiple plants located, for example, in Vigo, in Almucefes, Tarazona, Pamplona, Ourense, Vitoria, and so on. Just to give you a couple of examples. So regarding our MDM project, the story has been started in 2010. In 2009, a big SAP project has been launched in Forestia to have one unique ERP. Before that, we have 10 ERP, depending on the history of sites. And following this SAP rollout, we have also in parallel an initiative to have a BI project using the BW BI solution from SAP. And for that, we need to connect and retrieve some data coming from different systems, from the ERP, from some finance system, from purchasing, from quality, and so on and so on. And in order to build some
a consistent BI activity, we need to have common master data between all those systems in order to be able to consolidate and aggregate the data. That's the reason we have started the MDM project, started end of 2011. So the first point was to choose a tool. EBX has been chosen in a short list. And the main factors, the main reason were clearly the data model flexibility and independent of the ERP of SAP in our case. It's important because we know that there is an MDG solution offered by SAP regarding the master data management and probably well designed in order to manage the pure SAP master data. But in our case, we want to manage also some master data not in SAP. And so for this reason, we would like to be independent and flexible and free regarding the data model of SAP. And the second reason was the workflow capabilities. When we compare the tools 10 years ago, clearly EBX was the best one regarding the workflow native capabilities. It was flexible, it was quite easy to put in place. And we know from the beginning that we need this function in order to manage the validation of our master data creation or modification. So we have launched the project with the help of an integrator. It was a completely new subject. We have no experience about that. So it was really relevant to be helped. In fact, it was initially CGI, then Logica. And the people working on our project were the founder of Apgar now, the Apgar consulting company. So it's former Apgar guy, we could say. And the finance group was a sponsor for our project. It's really important to have a sponsor for this type of project because it means a lot of interactions with a lot of systems and departments from the business point of view. So it was absolutely need to have a strong support from a strong sponsor. And finance were the support also for the ERP project to have something consistent, so also for the BI and so consequently also for the MDM project. We have started first by creating 2 data sets to manage the common master data, list of countries, abbreviation, list of currencies and so on. And then the organization data set, which is very important in our case because we have a complex organization. Then we have also put in place the programs data set, then the supplier management data set. At this step, the main issue maybe was having a common definition about each master data between the different BGs and different departments. For some of them, it was quite easy, but for some others, it was not so simple because the definition was different. Definition of a program is to build, for example, a door panel for a vehicle for an OEM in one country. And this is a program for Faurecia, and this definition was not exactly aligned between the different BG because their business is different, and so definition could be a bit different. But also for something which is looking very simple, the list of Faurecia sites, and it was not so easy because each department has a different list between the HR, between the IT, between the finance. There are criteria to define what is a site were different, and so finally it was a long decision, and the definition of the real estate one was finally the one we have kept. Let's have a look on the specific subject of supplier master data, because this one was especially a challenge in our situation for several reasons. The first one was the volume. It was clearly a big volume of data, more than 100,000. We got several sources of data for those suppliers. We have them in the GPS, which was the panel supplier management system for the purchasing department.
We have also in SAP, in the sites already rolled out in SAP, because we were in the middle of the project, but also from some other legacy ERP not yet rolled out in SAP. So really complexity regarding the source of the data to build the referential. A second reason was a lot of actors have to be involved, especially in the workflow, in order to get the purchasing validation, which has to be done per region or so, and per commodity. So the responsibility is split in a matrix in 3 dimensions. And the third reason was some redundancy about the possible delay to get the data ready in the system before we put in place the master data management in MDM for suppliers. Simple emails have to be sent to a master data team in order to create them in SAP, and that's all. So regarding that, some people in the business were a bit reluctant. So you can see here the global chronology of this part of the project. In fact, design and build of the supplier master data management in MDM, including our workflow, was done in S2 2012. And in parallel, we prepared the data migration, which was especially complex in this case, to build the referential in MDM. Without waiting for the end of this data migration, we have started to use the data model and the workflow in a pilot in order to be sure it works well and if we have some adaptation to do. This pilot was done in Spain. This is the pilot country. In fact, at this beginning, one important member in our project was a Spanish guy located in Valencia, and that's why the reason we have chosen Spain as the pilot for that. And finally, the main driver to decide when we can start a global go live was the end of the data migration, mid of 2013. And we were able to be live for 75% of the scope, meaning for all indirect purchasing. And for the other ones, the split of responsibility was quite complex, and so it took time in order to roll out per BG and per region, step by step, until mid of 2014. At this date, everyone has and can manage the suppliers through MDM. Of course, we have in parallel prepared the interface with this SAP because it was the first client for this master data, not the only one. I didn't add the other interfaces we have made in the meantime, several ones with BI, for example, for sure, but also with purchasing and quality systems in order to take care, for example, quality incidents with suppliers. And we have performed during the progressive rollout of the BG, we have performed a monthly realignment of data between SAP and MDM, because during this period, we have still some scopes directly creating the supplier in SAP. So we retrieve them in MDM regularly each month until the end of this rollout. And in this case, it was not needed anymore to have this monthly alignment. Regarding the reluctancy with the delay, initially at the beginning, the time to put that in place, the reactivity in the workflow was not perfect, but thanks to KPI we share with all people, we improved that quite quickly. And especially, we had a new feature in our process beginning of 2015, based on the experience and feedback we have collected to improve the process. It was a specific portal to be used by any user without any special access in MDM, thanks to the perspective feature of VX. So this is very flexible. And so thanks to that, we improve our workflow by giving the possibility to anybody to submit a supplier creation and received by the purchasing department.
Before that, there was a discussion by mail between business and purchasing. This was not in the system, and it was, we could say, a hidden lead time in the global process, very frequently not efficient. So thanks to this additional step, by starting from the business user, added after the initial design, thanks to the flexibility of the tool, we improve really the situation. After this date, I never received any complaint about a delay or a long time to get the supplier creation. So regarding the benefits to have added this supplier master data management in MDM, the first one, and it's really global for any master data, we have now one unique consistent point of truth for supplier master data. I remind you that I said that before that we have some supplier list in GPS, in SAP, in the other ERP, not the same one. When it is the same one, we don't have exactly the same master data, so we could say it was a bit a mess. Thanks to that, we have no more multiple maintenance in the different system. Of course, avoiding to update in SAP, in parallel in the purchasing panel, in parallel in BI, in parallel in quality system, and so on. The supplier master data management was at least under the official control of the purchasing validation. It was not so formal in the past because it was just emails. It makes easier the relation between business users and purchasing, especially thanks to the portal function we have added in 2015. And we have now the capability to build BI reports with finance, purchasing, and quality data using the same list of suppliers. In addition, we were able to put in place in our workflow in MDM some steps for dedicated steward team in charge to check the quality of data, not the relevancy in terms of business point of view, but the data quality to avoid duplicate creation, to bring some translations for example, Asian suppliers, or to check the relevancy and the compliancy of bank accounts information provided for suppliers. To give you the picture today, in terms of content in our MDM, we have now 8 data sets. The customer one was the next one, and now we have also some other one like marketing. We have a beginning with manufacturing, even if we manage very few things for the manufacturing for the time being. And we have created recently a new data set to have the definition of the CO2 emission factors, because we want to add that in our costing tool. Globally, we manage around 80 master data. We can distribute to some target client applications, and we have more than 1,500 user accounts in MDM. In terms of organization, we need and we have one business owner clearly identified for each master data. He's in charge to validate possible evolutions in the data model or in the workflow, or possibly for some mass update regarding the data. When I say one business owner, it's more a department or a function, possibly several people, because we could have the case of split of responsibility in each BG, meaning that maybe we have one business owner per BG. We have also one IT team, of course, to maintain our application. So it's an internal team in charge to maintain and handle all enhancement we could receive from the business about our MDM system, and delivering also a functional support. And at last, we have 3 steward teams in charge of the data quality. They are located, one team per continent, located in Portugal, Mexico, and China. And to finish with this global overview of the current situation, we have globally 3 types of governance for our master data. Some of them are managed through workflows. Some other ones are managed by some
as administrators, a restricted list of people authorized to directly modify the data in the system. Or we have a couple of specific cases where we import or we have an inbound interface to feed our master data. Just in order to finish, here is a chart about the number of MDM interfaces we have put in place from the beginning. So the red curve is the number of applications we have connected to MDM. So now we are on the way to have 50 applications connected to MDM to retrieve minimum 1 master data. And the blue curve is the number of interfaces, because technically each time an application wants to receive some master data from a different data set, it is a different interface. So meaning that we could say that we have 50 applications connected to, in average, 2.5, 2.5 data sets to retrieve some master data. Initially, we have put in place all the interface through a push mode by using the native export capability of BX. And recently, since 2019, we have put in place some web services, so meaning a pull mode where the client application can call the web service and so retrieve some master data they want to use from MDM. It was really interesting because it extends the capability and the interest of client application to connect to MDM. That's the reason we can note an acceleration in the 2 last years regarding the number of connected applications. So that's it. I hope I am in time. Full in time, for sure. Good. So, thank you very much, Frederic. Muchas gracias. Mario, si quieres, activa tu cámara también, porque vamos a pasar al turno de preguntas. Hemos estado recibiendo preguntas de los asistentes al webinar. La primera está claramente dirigida a mí, porque básicamente es un tema en el que he abundado, pero si vosotros queréis también podéis responderla. Me preguntan exactamente por qué usar EBX en lugar del propio MDM de SAP, ¿no? Bueno, yo creo que es que hoy hemos visto claramente la complejidad de un proyecto de MDM alrededor del SAP. Y es que no tienes solo SAP, es decir, tienes que explotar los datos que va a haber en el MDM de múltiples maneras. Necesitas, por un lado, un conjunto de capacidades muy amplio para garantizar que el MDM realmente está dándote una versión única de los datos con la calidad suficiente. Para eso hace falta una solución que haya nacido del mundo MDM y que sea un MDM y no que provenga de alguna manera de un fabricante especializado en otro tipo de soluciones, por lo cual, pues, TIC-EBX, que procede de un fabricante específico de MDM, Orchestra Networks, pues es un MDM puro, es decir, que está pensado para tener todas las capacidades que son necesarias en un ecosistema, no solo SAP, sino en cualquier otro ecosistema. Y esa característica, no solo a nivel funcional, sino también a nivel de flexibilidad, y esto es muy importante, lo hemos visto, vas a tener que comunicarte con muchas más aplicaciones aparte de SAP, y en eso es especialmente fuerte una solución pura MDM, no una solución, digamos, que provenga solamente del ecosistema SAP, sino que tiene muchísima más capacidad de integración y muchísima más flexibilidad de integración. Por ejemplo, a nivel de integrarte con otras piezas, como puede ser un CRM que puede estar en la nube, un Salesforce, o puede ser cualquier otro tipo de aplicativo del que quieras masterizar los datos, va a aportar mucha más flexibilidad a CBX, y también por la capacidad que tiene de permitirte distintos modelos, que te va a permitir, por ejemplo, construir modelos específicos para el consumo a través de BI, sin tener que, por ejemplo, digamos, descansar en la propia aplicación de BI para hacer una transformación de los datos, ¿no? Al final, quien va a saber de la calidad de los datos, quien te va a permitir consumirlos de una manera sencilla
y flexible, no solamente del SAP, sino de todo el ecosistema que hay alrededor del SAP, que son muchos más aplicativos, pues necesitas una solución pura de MDM que no esté pegada solamente a SAP, sino que sea capaz de coexistir con otras aplicaciones de una manera más sencilla y flexible, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que aporta EBX como solución frente a la propia solución de SAP, ¿no? Estoy mirando a ver si hay alguna otra pregunta. Estoy viendo que hay una pregunta para Apgar. Mário, esta es para ti. Pregunta, ¿por qué Apgar eligió TIBCO EBX como la plataforma de maestros? Ok, es una buena pregunta. Bueno, creo que uno de los primeros motivos es que es la flexibilidad de TIBCO EBX desde el punto de vista del modelo que podemos tener. Entonces, las otras soluciones de MDM, en particular de SAP, tienen modelos que son predefinidos y pueden funcionar bien en el entorno SAP, pero cuando hay que integrar la solución, la plataforma de datos maestros, no solo con SAP, pero también con otras aplicaciones, bueno, es muy difícil alterar el modelo de datos y entonces los proyectos son muy difíciles. Por ejemplo, con SAP MDG. Entonces, es la primera ventaja, es la flexibilidad que nos permite TIBCO EBX desde el punto de vista del metamodelo. Y también por toda la funcionalidad que tiene y que, bueno, ya José María tuviste la oportunidad de mostrar muy resumidamente. Entonces, la combinación de flexibilidad y funcionalidad es muy importante. Y a nosotros también nos permite desarrollar las soluciones y la implantación de una solución de MDM en un modelo más ágil. Entonces, podemos empezar por un modelo más simple para tenermos un quick win, tener un gano rápido y trabajar sobre el modelo más simple y de forma en un modelo de ágil de podermos empezar a adicionar más capacidades, completar el modelo. Entonces eso nos permite hacerlo con más facilidad y mostrar valor para el negocio de una forma más sencilla y con menor tiempo de desarrollo. Eso son creo las principales razones. Claro que también el facto de tener un buen soporte de TIBCO y trabajamos también de forma cercana con TIBCO, es algo que valoramos también en cuanto a proveedor de servicios y también porque vemos que ese es un valor añadido para nuestros clientes, el soporte que TIBCO da en todos esos procesos. Entonces, creo que esas son las principales motivaciones para tenermos elegido TIBCO EBX con una plataforma principal para desarrollar soluciones de MDM y porque continuamos trabajando con TIBCO EBX. Muy bien, muchas gracias. Estoy revisando las preguntas. Hay también una pregunta para Frederic. Frederic, there is a question for you. I'm going to try to translate it online. I'm not very good at that, but let's try it. So they say something like, currently, which is the main role that business users do regarding master data? So they consume it, they help to manage it, stewardship, validations, or they enter the data directly into the solution. So how do you know, which are these roles, essentially? Can you have sketched something during the presentation? Or perhaps you can
give more details now? I mean, in fact, they have all those roles, we could say, depending, because in fact, business users are clearly using and consuming the master data in a tool linked to their job. In fact, a dedicated, specific job tool. Sometimes it's possible they consume it without knowing it. It's absolutely possible. And on the other side, we can say that we have some key business users to define the way we will manage the master data, who will be in charge to update, who will be in charge to approve, possibly, who can submit some modification, possibly also. So this is a second role where we need absolutely some key business users. And you have, you are right, there is a third part about the data quality. And so initially, this data quality part was included in the project team, in the IT project team. But it was during, we could say, the project and post-go live phase, or finally during 2 or 3 years, a very long post-go live phase for this part. And now it is handed over, this task is handed over by the business. And through the master data. Yeah. In fact, it motivates one question coming from me directly, and directly for you. As the MDM project started because of a need of business intelligence, or at least they started in parallel, I was wondering if you have, apart from operational and BI use cases, you have some regulatory use cases as well, in which you have been able to leverage the MDM data. For example, for all reports about turnover analysis with suppliers or quality analysis for suppliers, you have possibly several supplier sites delivering our plants in several countries, maybe. And so we need to identify them formally and to have the same identification of those suppliers in the quality system where we declare incident, in the purchasing system, in the finance system, to collect all those data and build those reports. And in addition, managing a hierarchy for the supplier to say, okay, all those different plants of the supplier are in fact the same main company. And so we define a parent level, we could say. And then thanks to that, we can build some aggregated reports in BI through this parent information. Yeah, very good, very good. Thank you very much for the example. I think it's interesting to get more details on the examples. So I don't see more questions, and we are running out of time. No veo más preguntas, veo que más o menos estamos terminando en el tiempo. Por tanto, solamente agradeceros a todos los que habéis asistido a este webinar, vuestra presencia, vuestras preguntas, y también pues ponernos a vuestra disposición, tanto yo desde TIFCO como Mário desde Apgar. Incluso si queréis hacer alguna consulta a Frederic, pues aquí tenéis nuestras direcciones de correo electrónico, nos consultáis y estaremos encantados de hablar con vosotros. De nuevo, pues muchas gracias y encantado de saludaros. Muchas gracias. Muchas gracias. You are welcome.